Julio Pavón, secretario general interino de la Corte Suprema de Justicia. ¿Qué tal, doctor? ¿Cómo le va? ¿Cómo está? ¿Cómo estás, Raúl? Feliz venturoso año 2022. Un saludo a creo que estás con Lucas, o no sé si estás con alguien acompañado. Estoy Un con saludo a Lucas. quien te acompaña. Con Lucas, un saludo a Lucas y Gracias, un doctor. ¿Cómo saludo a está? toda la audiencia. Sí, doctor, justamente estamos leyendo bastante esto que nos enviaste del informe de gestión. Sí, Doctor, estábamos diciendo, a ver, ¿cómo es el método de trabajo ahora en la Corte teniendo en cuenta la feria judicial? ¿Están los ministros, están uno por sala? ¿Cómo es la cuestión? no. De hecho, que hay ministros que están trabajando en feria. Por ejemplo, la primera quincena están el presidente, el doctor Flete, el ministro Flete, el ministro Garay, están todo el mes. Del 1 al 4 de enero está el ministro Eugenio Jiménez, bueno, estuvo, ya ahora estuvo de viaje. El ministro Alberto Martínez está del 1 al 13 y del 1 al 15 está el doctor Víctor Ríos. Y del 17 al 31 está el doctor Luis María Benítez Riera. O sea, en feria están prácticamente casi todos los ministros. En feria. En feria. Y, doctor, Sí. pero no se van a hacer sesiones. No. En principio no, salvo que se tengan que establecer alguna extraordinaria, porque actualmente que por feria o por ley justamente están todas suspendidas las actividades, salvo las esenciales, ¿verdad? Las esenciales, salvo que tengan que convocar alguna extraordinaria por algún motivo específico, eso obviamente se convocará, pero al principio no tenemos nada. Y No tenemos nada. en la sala constitucional, doctor, ¿cómo se está viniendo el trabajo? Porque comentaste que están justamente los ministros Diesel, el doctor Fretis y también el doctor Sí. Víctor Ríos, ¿verdad? Y en la sala constitucional, nosotros, obviamente, por una cuestión de feria judicial, tenemos que tener en cuenta que están suspendidos todos los plazos procesales. Y lo que sí implementamos no sé si te acordarás, la acordada que empezó aquí el año 2020 con el tema de la contingencia sanitaria, cuando se había establecido que durante esta ocasión se suspendió también por dicha ocasión, pero se había por acordada establecido que se restringían las acciones, se restringen las acciones y excepciones de inconstitucionalidad nuevas que sean derivadas o que se hayan promovido, acciones promovidas en el marco de garantías constitucionales, entiendas de amparo, habeas corpus, habeas data. Sí. Porque tenemos en cuenta que eso no deben estar suspendidos esos plazos dentro de la feria judicial misma por ser una garantía constitucional. Asimismo, las acciones y excepciones que se han planteado u opuestos en el marco de acciones penales cuyo juicio oral esté en pleno trámite durante esta feria judicial. Y también, por último, aquellas consultas constitucionales en el marco de esos fueron mencionados. O sea, siempre cada caso concreto se analiza si es que se está efectivamente tramitando esas acciones dentro de la feria judicial. Obviamente no podemos dejar de atender a esas situaciones sobre pretexto de la feria judicial, porque estaríamos conculcando el debido proceso en aquellos entiéndase, procesos que se están tramitando en la feria judicial. Pero básicamente eso dentro del marco de lo que es las tramitaciones que se están haciendo dentro de la sala constitucional. O sea, son más cuestiones penales, ¿verdad? Derivados de penales o garantías. Más cuestiones penales. O garantías Pero, constitucionales. Ojo, Raúl, Lucas y audiencia, esto es sin perjuicio por una cuestión que no necesariamente debe estar a veces expresamente establecido. Te pongo un ejemplo. Sí. Un expediente en la niñez en el cual se haya habilitado la feria judicial y se opone a una excepción de urgencia. Obviamente, en ese caso, la sala constitucional no puede dejar de atender eso. O sea, no necesitamos que necesariamente eso esté de manera expresa en una acordada, sino por la naturaleza del proceso mismo. Entonces, en esos casos, es atendible, se recibe, se procesa y obviamente habiendo un delito ya se resuelve. Siempre en cada caso atendiendo la urgencia del caso. En principio, una acción que proviene del marco de un proceso civil ordinario, un proceso
que no esté habilitado la feria judicial, un proceso ejecutivo, obviamente sin que se interprete mal, no merece la atención por una cuestión de estar suspendidos los plazos procesales. Entiendo. Y, doctor, ¿hasta ahora vos tenés alguna acción o alguno de estos procesos en la corte de repente que vinieron estos días, pero son 3 días recién? No, nada, Raúl, no se planteó nada. Sí, estuvieron consultando, creo que gente de un tribunal en relación a una excepción que se opuso en un incumplimiento del deber alimentario y que se opuso a una excepción y obviamente eso el juicio oral estaba en pleno trámite y consultaban si es que podíamos recibir. Obviamente sí, porque por el ejemplo que te había dado recientemente, que eso no podría paralizar la feria judicial, la tramitación de ese proceso en esa instancia ordinaria. En ese caso, de repente, atiende la sala normal, la sala constitucional que están los tres. La sala constitucional. Y de repente, si no está uno de los ministros, pues de repente puede ser que... Cualquier ministro de feria. Cualquiera puede entrar. Cualquiera puede integrar. Todos los ministros que están habilitados de feria pueden integrar la sala. Por darte un ejemplo, si tengo 2 ministros de sala constitucional y me falta uno, y el siguiente que me sigue es un ministro que es de la sala civil, automáticamente él integra respecto a entender en esta feria. Entiendo. En la sala penal lo que se reciben de repente también habeas corpus y esas cosas, ¿verdad? Están recibiendo, sí, lo que son también, hace una garantía, están recibiendo lo que son habeas corpus y tengo entendido que también de las casaciones de aquellos procesos penales también en trámite. También en trámite. Doctor, ¿y cómo están previendo encarar este 2022? Bueno, teniendo en cuenta de la sala constitucional, por lo general una de las salas más cargadas también dentro de la Corte Suprema de Justicia. Mira, Raúl, estamos muy optimistas por la ya creo que inminente entrada del expediente, vigencia del expediente electrónico. Si bien creo que está proyectado recién ya hacia fines o el segundo semestre del año, estamos muy esperanzados de que eso va a ser una herramienta válida a los efectos de poder descongestionar un poquito el tema de la concurrencia de la gente a la Secretaría, a la sala, y eso nos da un poco de respiro teniendo en cuenta la cantidad de acciones que tenemos, de poder ir trabajando ya con la herramienta electrónica, ir trabajando más tranquilamente ya desde adentro. El tema es que poder producir un poco más, obviamente, a años anteriores. En lo del año, pues la producción del año pasado y este año yo creo que tampoco, bueno, este año ya mucho mejor, la del año pasado no es un parámetro para tener en cuenta, teniendo en cuenta la poca actividad que hubo en cuanto a los recursos humanos por la vigencia de las cuadrillas, ¿verdad? Claro, pero sí. este año nosotros sí, tuvimos ya un poquito de movimiento y queremos volver a lo que fueron los años anteriores a la pandemia. Por darte un ejemplo, el año 2019, nosotros en esa ocasión habíamos dictado más de 1.000 acuerdos y sentencias. Este año llegamos a 600, no te quiero mentir, 600 acuerdos y sentencias. O sea, tengo gráfico, te digo, Raúl. Acá está. Sí. Sí, en tu informe de gestión dice que en total 246 acuerdos y sentencias dictaron en el segundo trimestre y 394 hasta junio. Exactamente, eso es en lo que hace, y en total son 394 en el primer semestre y 260 en el segundo semestre. Eso ya hasta diciembre. Hasta diciembre. Este segundo semestre tuvimos una merma en cuanto a la producción, Raúl, porque no podemos olvidar la partida de la ministra Barero de Módica, sí, que cierto. hubo un pequeño retardo ahí de más o menos 2 meses en la designación, medio 2 meses de la designación del nuevo ministro, el doctor Víctor Ríos. Una vez incorporado empezamos de vuelta al movimiento y ahí tuvimos esta producción de 260, que en total al año arroja la cantidad de 654 acuerdos y sentencias dictados durante el año. En
contraposición en comparación al año pasado, que hay una diferencia que arroja una diferencia de 123 acuerdos y sentencias más que fueron dictados este año. El año pasado se dictaron 531 acuerdos y sentencias en el 2020, pero recalcamos el tema de la pandemia, ¿verdad? Claro, claro. Pero estamos optimistas, Raúl, en que este año nosotros queremos volver, te reitero, queremos volver a lo que fueron, por ejemplo, el año 2019, tuvimos una buena producción. Obviamente, somos conscientes de que tal vez no llenamos la expectativa de la gente, pero tenemos una producción de entre 20, 30 acciones diarias que entran y lastimosamente el esquema constitucional no nos permite que las resoluciones de la Sala Constitucional tengan interfaces y tenemos una serie de acciones repetitivas que tienen que ser atendidas, ¿verdad? Y eso van sumando constantemente. Justamente Estamos conscientes, sí. Sí, justamente ese efecto erga omnes es algo que hay que hacer, Otto. Impresionante. Vos tenés varias acciones que es iguales, ¿verdad? Mira, artículo 41 de la 2856 que hace relación a la prohibición de devolución de los aportes de aquellos funcionarios bancarios, de la caja bancaria, que no tengan más de 10 años. Eso es la Sala Constitucional viene de manera contesta y uniforme declarando la inconstitucionalidad de esa ley, como no justifica la no devolución de tu aporte a una caja por el solo hecho de no haber cumplido 10 años de antigüedad. Eso constantemente venimos. Eso son acciones reiterativas, de manera remanida, se van planteando todos los días. A la otra, trato un ejemplo, el artículo 29 de la ley 2421, que modifica la ley 125, que hace relación al 50% de los honorarios profesionales de los abogados que litigan contra el Estado. Ahí también nosotros constantemente, la Sala Constitucional viene declarando de manera conteste la inconstitucionalidad. Pero ¿qué pasa? Esa petición de parte interesada. En ese caso, viene planteando. Sí. Aparte, doctor, yo recuerdo que a fin de enero creo que es que vos envías todas las resoluciones. Ahora, exactamente, estamos confeccionando ahora, preparando las resoluciones de cuántas resoluciones fueron declaradas en la inconstitucionalidad que hicieron lugar en contra de leyes o instrumentos normativos, y eso nosotros le comunicamos al Poder Ejecutivo, al Poder Legislativo, entiéndase, Cámara de Senadores y Cámara de Diputados. Eso estamos confeccionando en este momento y eso prometo pasarte los datos una vez concluido ese informe para decirte cuántas acciones fueron planteadas de manera reiterativa en relación a la misma ley, la misma norma, el mismo cuerpo normativo. Sí, por lo menos en eso los parlamentarios deberían ayudar y derogar esas leyes, así creo que va a sacarle bastante trabajo a ustedes. Imagínate la cantidad de esfuerzo que se ahorraría en cuanto a aquellas cuestiones que son totalmente reiterativas, ¿verdad? Ahora la que tuvimos el año pasado, en que estuvo en boga, bueno, ahora ya digo, el año antepasado, también parte del año pasado, acordate que esta ley, no tengo en mente el número, creo que reglamenta el artículo 104 de la Constitución Nacional, la declaración jurada. A la declaración jurada de los funcionarios públicos, donde por una reglamentación, por una ley intraconstitucional, se le involucró como sujeto afectado a las empresas privadas. Esa tuvimos 600 acciones esas por ahí, creo, 600 acciones que se han planteado en relación a esa misma naturaleza. Pero ahí, doctor, ya hay un acuerdo y sentencia, ¿o no? No, aún no se dictó acuerdo y sentencia en relación al... Sí, te puedo adelantar que ya hay criterios de los miembros y eso ya creo que están en la última etapa del proceso ya de construcción de la sentencia y estaría saliendo yo creo que los primeros días de febrero. Ya, interesante eso, porque es una ley bastante atacada justamente por las empresas privadas. Sí. Así mismo, pero tengo varias de esas acciones en secretaría. Doctor, una de las acciones también, doctor, que se viene hablando mucho es de uno de los casos, digamos, emblemáticos, el caso de Cucho Cabañas, doctor, y en ese sentido te quería consultar, si recordás, ¿verdad? Esta mañana estuvimos conversando nosotros con el abogado defensor y dice él que hay 5 defensas que todavía no fueron notificadas, doctor, sobre esta acción de inconstitucionalidad que presentó el fiscal adjunto Marco Alcaraz. Por si recordás, doctor, cómo está ese expediente. Ese
expediente ahora actualmente está con un pedido de decaimiento de derecho. Hay muchos de los coimputados que fueron notificados y no comparecieron a contestar el traslado de demanda, la carga de contestar la demanda. Entonces la misma Fiscalía solicitó el decaimiento de derecho de estas personas a los efectos de poder avanzar al estadio siguiente, que es la vista a la Fiscalía. Tengo entendido, no quiero, porque no tengo el expediente de la vista, se encuentra en gabinete en este momento, puede ser justamente por ese pedido de decaimiento de derecho. Ya se ha hecho el informe actuarial en relación a los plazos, ya está a consideración de cambiar para el decaimiento o no, va a ser el informe actuarial. Pero tengo entendido que ya todas las partes fueron notificadas. Creo que tenemos los motivos, Lucas, ¿verdad? Sí, así es, doctor. Lucas, sí, creo que ya fueron notificadas todas las partes. Tengo entendido que ya nos resta coimputados en notificar. Creo que la Fiscalía, después de la última vez que se hicieron el chequeo, se asesoraron concretamente y minuciosamente de ver quiénes son o quiénes eran las personas a quienes debían notificar. Tengo entendido que queda al solo efecto de ese decaimiento de derechos solicitados. Dado eso, resuelto eso, y el acto siguiente es la vista a la Fiscalía General de Estado para el dictamen fiscal final. ¿Y eso? Ya quedaría en estado de sentencia. ¿Eso se podría hacer durante la feria, doctor, o no? Mira, es un trámite. Yo creo que siempre y cuando la Fiscalía eso reciba, no habría ningún problema y los ministros firmes, pero hay que tener en cuenta una cosa, Raúl, que si bien es cierto, tal vez el proceso penal que está siguiendo en esta feria judicial, el juicio oral o la tramitación del proceso oral está siguiendo, no depende de esta parte de la instancia procesal que se encuentra en la sala constitucional al respecto de la consecución de ese proceso. Si dependiera el juicio oral de algo ahora del expediente en sí, entonces sí se podría resolver, ¿verdad? Pero no obstante, independientemente de eso, esa firma de esta resolución de dar por decaído o no, es un proceso interno que se está haciendo normalmente en la sala constitucional y está corriendo por los gabinetes. O sea, eso no obsta, la feria judicial no obsta que no corran los expedientes en los gabinetes, diría. Entiendo, doctor, entiendo. Una última pregunta, si sabes, no creo que me contestes, pero ¿quién es o de quién se habla como próximo presidente de la Corte? No sabe, no contesta. No, mira que mi idea, señor Raúl, mi idea. Se habla mucho, ministro de la Sala Constitucional, que conste nuevamente. Pero no me imagino quién sería. Doctor, de mi parte, una última consulta ya también. Por favor, Lucas. Sí, en algunos casos, doctor, las acciones que ya están, de hecho, hace bastante tiempo en la sala constitucional, incluso de ministros que ya dejaron la Corte, digamos, ¿hay algún plan como para tratar de digamos, no sé, si priorizar, sería la palabra correcta, esos expedientes y tratar de moverlos un poquito, doctor? Mira, Lucas, hay muchas cuestiones. Hay una realidad en la Corte que, como el tango se baila a dos, hay cuestiones que requieren distancia de parte. Por ejemplo, por darte un ejemplo. El caso de Cucho, por ejemplo. El caso Cucho, por ejemplo, es la notificación de distancia de parte. Por darte un ejemplo, no quería traer las relaciones, por darte un ejemplo, hay cosas que dependen de distancia de la parte. Por ejemplo, en la misma integración de la sala depende de distancia de parte. Entonces la Corte eso no puede hacerlo, o sea, no debe hacerlo de oficio, porque por ver lo único que tiene la Corte, por Código Procesal, lo único que tiene un órgano jurisdiccional, la obligación de notificar es una sentencia definitiva. Claramente establece la ley. Ahora, normalmente se especula dentro de los 6 meses, se vuelve a mover cada tanto y va avanzando lentamente el proceso de esa manera. Yo obviamente no quiero justificar el retardo o la morosidad en ese aspecto, pero como te digo, el tango se baila a dos y a veces requiere de la instancia de parte. Ahora nosotros, ya hace cuestión de 2 o 3 años exactamente, hicimos un proceso de depuración de muchas de las acciones que hacen, por ejemplo, al Pleno de la Corte Suprema de Justicia, los cuales
De por sí es engorroso el pleno, la sala misma es engorrosa con los 5 miembros, imagínate 9 miembros. Y en muchos de los aspectos hay a veces inhibiciones de los magistrados, de los miembros de la Corte que integraron el juzgado de enjuiciamiento de magistrados. Se integra eso y nunca más la parte accionante apareció para notificar eso. En años anteriores, 3 años atrás, por un ejemplo, por disposición de los miembros de la Sala Constitucional dijeron, bueno, pero nosotros esto tenemos que depurar de alguna u otra manera. Y vamos a hacer un pequeño esfuerzo y vamos a notificar de oficio, vamos a notificar eso. Sí. Y hicimos y movimos y empezamos a depurar, pero son muchas las acciones, son bastante. Tenemos una cantidad industrial que hacerlo eso de motu propio implicaría un esfuerzo inmenso. ¿Por qué? Porque el ujier cuando lo está haciendo eso está dejando de hacer algo que alguien está dejando de mover un expediente de alguien que realmente tiene interés y viene a mover ese expediente. Entonces implica, hay muchas cosas que sopesar al respecto, ¿verdad? Uh-huh. Pero se están haciendo, se están moviendo los expedientes, e inclusive creo que constantemente estoy monitoreando, gracias a ustedes los medios, aquellos expedientes que hacen a casos emblemáticos, casos políticos, casos de corrupción. Normalmente, y vos mismo, Lucas, que son más un compañero más acá de la sala, normalmente suele venir a averiguar, y en base a eso nosotros nos vamos también monitoreando y poniendo una alerta roja, avisando a los gabinetes de que esto tienen apuesta a un juicio oral o está suspendido por culpa de que el expediente está en sala constitucional. Y vamos monitoreando de esa manera, ¿verdad? Vamos monitoreando de esa manera, porque nos gusta o no, tenemos todavía un sistema, no sé si es lo anacrónico, pero tenemos un sistema todavía de expedientes por físico, por papel, uh-huh, que por sí solo nos habla y no te avisa y no te da una alerta. Así claro, que tienes que estar monitoreando constantemente, ¿verdad? Sí. Y es difícil por la cantidad que uno tiene, ¿verdad? Eso sí, quiero recalcar, eso sí, gracias a los medios, a veces nosotros nos damos cuenta de eso, ¿verdad? Eso hay que reconocer. Pero estamos moviendo, Lucas, los expedientes. Pero, doctor, okay, hay que aclarar también a la audiencia que ustedes se rigen por el Código Procesal Civil. Sí. Y ahí si vos no movés tu expediente por 6 meses, hay caducidad. El Instituto de la Caducidad es con mucho respeto a la gente que litiga en el área penal. En muchas de las ocasiones es desconocida por así como yo no soy penalista, de conozco lo que es la extinción, la prescripción para ellos, ¿verdad? Pero al plantear una acción de inconstitucionalidad, al oponer una excepción de inconstitucionalidad, rige automáticamente el Código Procesal Civil con todos los institutos que reglamentan ese proceso, ese tipo de proceso. Entre ellos, la caducidad de instancia, entre ellos el sistema dispositivo a instancia de parte. Entonces, hay muchas de las cosas, o sea, no basta con venir a tirar el escrito en secretaría y dejar y esperar una sentencia. Hay todo un proceso que requiere del esfuerzo y de las cargas de la parte interesada. Y estamos, hay mucha gente que no entiende eso y lastimosamente nosotros, por el principio dispositivo mismo, no podemos moverlo de oficio, o si no estaríamos vulnerando, claro, o estaríamos dejando de lado el Instituto de la Caducidad de Distancia. Claro, es justamente. Es una realidad. Sí, exactamente. Doctor, muchísimas gracias por este contacto, muy amable de su parte. Pudimos conocer un poco también el trabajo durante la feria. Muy amable, doctor. Te agradecemos, por favor, a las órdenes, un saludo a Lucas. Mira, no queda más que reiterarle un excelente año 2022. A las órdenes siempre por acá y un saludo grande a la audiencia, Lucas. Igualmente, doctor. Igual, doctor. Muchas gracias. Un abrazo, doctor. Te informó PDS Radio TV Digital. El doctor Julio Pavón es el secretario general interino de la Corte, justamente teniendo en cuenta la feria, ¿verdad?